Buenas noches chicos, este video es para la materia de evaluación lingüística para su quinta semana y en esta ocasión vamos a estar abordando el tema de los reactivos de correlación o de relación de columnas. Son muy comúnmente conocidos por ese nombre, el de relación de columnas. También se les llama de correspondencia. Cualquiera de estos nombres pues es útil para denominar ese tipo de reactivos del que vamos a hablar el día de hoy. Y también vamos a hablar del diseño de reactivos para ejercicios de comprensión lectora. Esa es la idea entonces. Vamos a comenzar abordando el tema de los reactivos de correspondencia. Vamos a empezar diciendo que un ejercicio de correspondencia, porque difícilmente podríamos hacer un reactivo realmente o dos reactivos de correspondencia. Un ejercicio completo de correspondencia implica al menos unos 6, 8, 10 reactivos dependiendo de la cantidad de conceptos que ustedes quieran evaluar. Normalmente cuando hablamos de estos ejercicios de correspondencia ponemos en relación o de correlación, precisamente ponemos en oposición dos conjuntos, un conjunto de conceptos y un conjunto de definiciones. Entonces este tipo de reactivo es particularmente útil para evaluar lo que es vocabulario. Lo que es comprensión o aprendizaje de vocabulario es muy útil porque obviamente estamos manejando lo que son conceptos por una parte y definiciones por la otra. Lo interesante de aquí es que dependiendo del nivel de dominio que ustedes establezcan y la naturaleza de vocabulario que ustedes quieran evaluar, pueden utilizar o pueden establecer esta oposición entre un conjunto de imágenes y el conjunto de conceptos que se asocia a una imagen. Esto es especialmente útil en niveles básicos donde a lo mejor las personas todavía difícilmente podrían, eh, digámoslo, entender o comprender definiciones muy complejas, de definiciones en texto. Nosotros a veces nos apoyamos en imágenes para facilitar la comprensión de un concepto y para facilitar la resolución de un ejercicio de correlación, ¿sale? Más adelante, conforme se va desarrollando esta comprensión lingüística, esta interlengua que les permita ya comprender claramente textos breves o más extensos con conceptos, bueno, pues ya se puede establecer una correlación entre un conjunto de términos precisamente y un conjunto de definiciones en forma de texto y no de imágenes. Además, la correlación de imágenes es muy útil cuando se trata de conceptos materiales, es decir, conceptos que pueden ser representados fácilmente de una manera gráfica, como podrían ser los animales, ¿no? Ustedes pueden poner en correlación un conjunto de fotografías de animales variados y en el otro conjunto pueden establecer los nombres de esos animales para ver si los estudiantes pueden relacionar correctamente cada concepto con su imagen correspondiente. Lo mismo pasa cuando ya utilizan definiciones en vez de imágenes. Las definiciones obviamente tienen algo que las imágenes no pueden. Se puede establecer una correlación entre conceptos muy abstractos que difícilmente se podrán representar gráficamente y su término correspondiente. Ustedes pueden hablar, como lo vimos en el ejemplo en plataforma que les compartí, de campos de la ciencia médica, que son conceptos abstractos que difícilmente pueden ser representados de manera gráfica, con sus términos correspondientes mediante un pequeño texto, una pequeña definición, ¿de acuerdo? Ahora, a mí no me gusta llamar estos reactivos, estos ejercicios de correlación, no me gusta llamarlos relación de columnas. ¿Por qué? Porque los ejercicios de correlación no necesariamente implican la relación de dos columnas en forma vertical. Es cierto que la mayor parte de las ocasiones pues se nos viene a la mente cuando nos dicen ejercicio de correlación, pues dos columnas que hay que relacionar. Sin embargo, no necesariamente se tienen que disponer los conjuntos de manera vertical y oponerlos uno con el otro. También se pueden poner o colocar de forma horizontal y entonces pues difícilmente podemos llamarlo relación de columnas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienen los conceptos hasta arriba del ejercicio y luego tienen las afirmaciones o las definiciones abajo y entonces el alumno tiene que colocar del conjunto de conceptos cada uno en su espacio correspondiente abajo, ¿no? Entonces difícilmente ya podemos hablar de
relación de columnas, y aún así hay conceptos o hay etiquetas más genéricas que permiten abordar tanto relación de columnas como relación de dos conjuntos en forma horizontal, ¿no? Por eso prefiero utilizar el concepto o el término correlación, reactivos de correlación o reactivos de correspondencia, porque se trata nada más de dos conjuntos, ya sea en forma horizontal o en forma vertical, que se van a relacionar los elementos de un conjunto con los elementos del otro. Eh, Normalmente se recomienda en uno de estos ejercicios que uno de los conjuntos, el de las definiciones o el de los conceptos, dependiendo de lo que ustedes elijan, uno de ellos debe tener al menos dos elementos sobrantes. Ajá. Es decir, si un conjunto tiene 8 elementos, el otro debería tener 10. Si un conjunto tiene 10, el otro debería tener 12 aproximadamente. ¿Esto por qué se hace? Bueno, porque conforme se van resolviendo estos ejercicios, obviamente se van descartando respuestas posibles, y las pocas que quedan al final muchas veces son extremadamente fáciles de resolver cuando ya no hay demasiadas opciones disponibles. Entonces, una manera de añadir un poco de dificultad al ejercicio, y es una dificultad viable, es establecer algunos conceptos o términos sobrantes, de tal manera que al estudiante le cueste un poco más de trabajo inferir a partir de esas respuestas restantes cuáles de ellas podrían ser respuestas correctas para las definiciones o para los reactivos que faltan por responder, ¿no? Entonces, el incluir en un ejercicio de correlación elementos adicionales en un conjunto permite que el estudiante no haga inferencias tan fácilmente respecto a las respuestas que le faltan, ajá, por asociar, y por lo tanto añade un poco más de dificultad al ejercicio, ¿no? Otra cosa que yo les recomiendo es, en este caso, que en un ejercicio de reactivos de correspondencia los conjuntos sean homogéneos, que tengan alguna propiedad o característica común que los vincule a todos los conceptos o a todas las definiciones. Por ejemplo, en un ejercicio de correlación, ustedes pueden estar evaluando vocabulario exclusivamente de animales o exclusivamente de artículos domésticos en la casa o de profesiones, ajá. Lo que yo recomiendo siempre es que sea homogéneo, que tenga un tema, un eje en común. ¿Esto para qué? Pues para que no haya demasiada dispersión entre los elementos del conjunto, tengan un vínculo claro, una propiedad común. Normalmente esto va a ocurrir siempre porque ustedes abordan en cada unidad temática un campo léxico homogéneo. Solamente que fuera una planeación o un desarrollo bastante desordenado del curso, podrían tomar palabras de aquí, palabras de allá, palabras de distintos campos léxicos, y aún así creo que de algún modo afectaría precisamente la calidad de los ejercicios de correspondencia. No es algo que yo pueda comprobarles en este momento, pero el principio de homogeneidad siempre es deseable en un ejercicio de correspondencia. Una cifra típica para un ejercicio de correspondencia es de 8 reactivos. De hecho, analizando la experiencia o los usos que yo le he dado a los exámenes como instrumentos evaluativos, puedo decir que cada ejercicio, sea de opción múltiple, sea de correspondencia, sea de preguntas breves, de respuestas breves, normalmente cada uno de estos ejercicios lo diseño con 8 reactivos. Ajá. No, nunca utilizo 10 ni utilizo menos de 8. Normalmente la cifra que a mí me agrada más trabajar en un ejercicio de cualquier tipo, es opción múltiple, correlación, respuesta breve, son 8 reactivos por ejercicio. A mí me parece que es una cifra adecuada, no demasiado amplia, es decir, no que fomente demasiado la dispersión entre las respuestas ni la complejidad del ejercicio, pero tampoco demasiado compacta como para representar un ejercicio fácil, poco desafiante para el estudiante. 8 respuestas a mí siempre me han parecido una cifra apropiada, 8 reactivos, para diseñar cualquier tipo de ejercicio, ¿no?
Ustedes para establecer esta correspondencia, esta correlación, se pueden valer de varios recursos que el alumno puede utilizar para responder. Por ejemplo, cada conjunto, el conjunto de conceptos, digámoslo, puede tener incisos del A, B, C, D, E, F, G, y cada una de las definiciones pues tiene una línea en blanco donde ustedes pueden colocar el inciso. Aunque no es necesario, también pueden simplemente poner las respuestas, como tal las palabras que representan cada concepto, y en las definiciones el espacio en blanco más largo, obviamente, para que el alumno, en vez de colocar el solo inciso, coloque pues la palabra completa que se le está dando como opción posible para responder cada uno de estos reactivos, ¿no? Ahora bien, bueno, aprovecho este video también para compactar un poco las exposiciones y hablar un poco del diseño de reactivos para comprensión lectora. Ya les presenté de alguna manera los reactivos clásicos de opción múltiple, correspondencia y respuesta breve. Luego hablaremos de preguntas abiertas, por ejemplo, o de tareas, vamos a llamarle así. Son reactivos clásicos que podría utilizar cualquier asignatura, no necesariamente en enseñanza de idiomas. Así como hay ejercicios de correspondencia para vocabulario en inglés, hay ejercicios de correspondencia para conceptos de física, de química, de biología, de literatura. Así como hay opción múltiple para enseñanza de lenguas en cuanto a lo mejor estructuras gramaticales, pues también hay opción múltiple para principios de física, de química, de fechas de historia o sucesos históricos, etcétera, ¿no? Por eso les llamo clásicos, porque no son específicos de la enseñanza de una lengua extranjera. Lo que sí es específico de una lengua extranjera es obviamente evaluar las competencias lingüísticas más relevantes o las más globales para nosotros, que serían comprensión lectora, comprensión auditiva. En este caso, producción oral y producción escrita lo vamos a dejar para otra ocasión. Y entonces es una peculiaridad de las asignaturas de enseñanza de lenguas extranjeras, incluso de lengua materna también, el verificar la comprensión lectora y auditiva. En el caso de la comprensión lectora, ¿qué es lo que ustedes hacen? Obviamente, pues toman un texto base, y a partir de ese texto base, el alumno tendrá que extraer información concreta que le permita resolver cualquier tipo de ejercicio, especialmente opción múltiple y respuesta breve. Normalmente no es, bueno, no es tan frecuente ver, no se me ocurre ahorita una aplicación de ejercicios de correspondencia para evaluar comprensión lectora, al menos no por ahorita, pero lo que sí van a encontrar de manera muy típica es aplicar o adaptar los reactivos de opción múltiple y los de respuesta breve para evaluar comprensión lectora. ¿Por qué? Porque ustedes tienen el texto base, el alumno extrajo la información y con base en esa información extraída puede resolver una gran cantidad, un conjunto específico de reactivos de opción múltiple con base en el texto, o de respuesta breve si lo que ustedes quieren es que extraiga esa información y la reproduzca en la línea en blanco, ¿no? Entonces, eso es lo que les puedo decir. En el caso de comprensión lectora, los ejercicios típicos de opción múltiple no cambian demasiado, simplemente les repito, se toma como base el texto para responder los reactivos de opción múltiple, pero en el caso de correspondencia sí se pueden adaptar y dan muestras o dan ejemplos muy interesantes de lo que se puede hacer con este tipo de reactivos, ¿no? Por ejemplo, así como vemos en un ejercicio clásico de correspondencia concepto y definición, en el caso de que tengamos un texto base para evaluar comprensión lectora, lo que podemos hacer es vincular conjuntos de encabezados, subtítulos, con los textos que les corresponden, bueno, con los párrafos más bien que le corresponde a cada subtítulo o encabezado. Eso no es otra cosa que una adaptación muy peculiar de los ejercicios de correspondencia. Solo que en vez de vincular un concepto con su definición, estoy vinculando un párrafo con su subtítulo, con su encabezado. También hay otro tipo de correlación muy interesante, que es fragmentos de información con su párrafo, el párrafo que los contiene. Por ejemplo, ¿qué párrafo menciona esto? Y ustedes vinculan, o este párrafo menciona esta información, este otro menciona esta, y ustedes tienen que vincular los párrafos con cada uno de los fragmentos de información que se les ofrece en el conjunto inicial.
Entonces, la comprensión lectora y la comprensión auditiva generan mucho estas variantes de correspondencia muy interesantes, ¿no? Eh, mm, un consejo que les doy siempre, porque a mí me pasó mucho pues en años anteriores y todavía me sigue ocurriendo cuando me animo a hacerlo, es nunca, yo creo, al menos a mí nunca me ha pasado que encuentre un texto completamente satisfactorio para mí en el caso de que quiera evaluar comprensión lectora. Cada grupo es diferente y además cada grupo, a lo mejor un texto de B2, yo quisiera aplicarlo en un grupo de A1, obviamente no lo puedo aplicar de manera íntegra porque no tiene nivel de complejidad gramatical adecuado, pero lo que sí puedo es adaptar el texto base de tal manera, simplificar las estructuras gramaticales, el vocabulario, de tal manera que se pueda realizar o se pueda utilizar como texto base en un ejercicio de A1. ¿Sale? Entonces, algo que sí me ha pasado muy frecuentemente, se los comparto, es que por mucho que busque en internet un texto base adecuado para el tema que estoy viendo o para mis intenciones evaluativas, ninguno en general me deja totalmente satisfecho, ya sea porque presenta de repente vocabulario que no hemos visto, ya sea porque de repente tiene estructuras gramaticales muy avanzadas para el grupo o muy básicas. Entonces, ¿qué es algo que les recomiendo? Que utilicen los textos base que encuentren en internet, por ejemplo, obviamente citando la referencia si es que le van a dar un uso más comercial o más amplio a ese texto, y adaptarlo a nivel de dominio de su grupo, ¿no? Es decir, pueden ir quitando estructuras gramaticales, sustituyéndolas por unas más simples, sustituyendo el vocabulario, dependiendo de sus necesidades particulares. Entonces, eso es lo que quería compartirles, ¿no? Si ustedes en algún momento sienten que nunca encuentran un texto completamente adecuado a lo que ustedes quieren, no hay ningún problema si ustedes lo toman y lo adaptan. Claro, siempre referenciando la fuente, sobre todo si le van a dar un uso comercial, si le van a dar un uso más difundido. Ahora que si lo van a utilizar para un solo grupo, por ejemplo, no hay ningún problema con que lo adapten. Sí requiere algo de trabajo, por supuesto, y por eso alguna vez les comenté, utilicen sus vacaciones, por ejemplo, sus ratos libres para diseñar este tipo de ejercicios. Con una vez que trabajen muy duramente para elaborar estos ejercicios, pues van a disponer de una gran cantidad de textos adecuados para evaluar uno y otro ciclo escolar, ¿sale? Entonces con eso cerramos este video, chicos. Yo les agradezco que sigan aquí atendiendo el curso de evaluación lingüística y pues nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto, chicos.